Está con nosotros la psicólogo, conferencista, coach y locutora Ildamar La Chica. Con ella vamos a hablar sobre esas herramientas y tips que pueden ser de utilidad para los papás al momento de disciplinar a sus hijos o ponerle disciplina. Pero yo quisiera que, como especialista, Hilda, nos especificaras qué es poner disciplina, para que los papás quizás que no estén muy claros en el tema, pues sepan de qué se trata la disciplina. A tu programa. Me encanta que arranquemos con esa pregunta, justamente porque al momento de nombrar esa palabra, los papás pues lo asocian con maltrato, con gritar, con pegar y con cosas justamente punitivas. Y resulta que el tema de la disciplina tiene justamente que ver con, digamos, entrenar, ayudar a poner límites a nuestros niños, educar y, por supuesto, criarlo de forma armoniosa, donde no necesariamente tienes que tener una cara de ogro para decirle a tu hijo justamente. Es decir, estas son las normas, hay que cumplirlas. Si no se cumplen estas normas, pues tú vas a tener como castigo, por así una decirlo, consecuencia, sí. O como consecuencia, que yo creo que es la palabra realmente correcta para que no se malinterprete, esto y esto. Correcto. ¿Cómo hacerlo? Y cómo hacerlo precisamente para que el niño lo entienda y que no sea pues el derivado de un grito o de un maltrato físico, que es lo que nosotros veíamos en tiempos pasados, en tu época y en la mía quizás. Sí, fíjate que sí, de hecho muchos papás pues lamentablemente a la hora de colocar disciplina pierden el control. Y justamente la disciplina tiene que ver con entrenamiento, no solamente hacia el niño, sino por parte de los papás. Cómo desarrollar ese autocontrol para entonces colocar consecuencias al comportamiento, bien sea positivo o comportamiento inadecuado, y esto puede lograrse justamente desde la congruencia. Yo siempre parto de que hay tres formas de hacerlo, o 3 tips para que los papás lo puedan lograr, y es con las 3 C. Con coherencia. Coherencia significa que los papás deben mostrar un comportamiento acorde a lo que tú deseas que tu hijo realice. Tú no puedes decirle a tu baby que no grite cuando tú le estás gritando. Con consistencia, lamentablemente los papás, al no ver que funciona una estrategia, van modificando y no dejan que, por supuesto, que las herramientas psicológicas tengan ese tiempo para que surta un buen efecto. Y la última C sería con amor, con cariño. O sea, a ver, descríbeme la del medio, la que hablabas de eso de consistencia. Sí, de la consistencia. Fíjate que Un los ejemplo. papás, por ejemplo, un niño que hace un berrinche, eso es algo que es inevitable. Ahora, que podemos hacer cosas para que eso no se agudice en el tiempo, es otro tema. Entonces, un niño hace berrinche porque es su único medio para comunicarse, porque necesita algo o porque simplemente le pusiste un límite. A nadie en la vida nos gusta que nos pongan límites. Entonces el niño pues va a utilizar sus estrategias para ver si lo consigue. Entonces papá empieza por ignorar. Entonces ve que el niño grita más duro, que eso es lógico, el comportamiento es ciencia, por eso es que lo podemos estudiar y sabemos los psicólogos que eso es así. Cuando tú empiezas a no ceder, el niño pues tiene un pico en la conducta, se agrava la conducta. Grita Los más papás, fuerte, sí, hace el berrinche más sí, complicado. y los papás no son psicólogos, no tienen por qué saberlo. Sin embargo, uno a veces, por ejemplo, en la consulta le advierte, mira, esto va a pasar. Los papás no se aguantan y entonces, por ejemplo, ceden. Evidentemente que al ceder el niño no tiene por qué seguir gritando porque ya obtuvo su cometido. O, por ejemplo, si el niño está gritando más duro, entonces empieza a gritar el muchas papá. veces eso sucede porque están en la calle y la verdad al papá le da vergüenza el berrinche que arma el niño, pero ¿cómo hacer que sin tú ceder, porque precisamente lo que debe evitar el papá, me imagino, es ceder para poder eliminar la conducta, acallar ese berrinche en medio de la gente que nos avergüenza? Sí, fíjese que los niños son tan inteligentes que la hacen peor en los lugares públicos, porque ellos saben que los papás tienen menos control conductual. Yo siempre le digo a los papás, comienza desde casa, pero si estás en un centro comercial, lamentablemente es inevitable, no con el que dirán, sé que es difícil, pero no imposible. Siempre va a haber alguien que va a opinar, que te va a señalar, que va a decir que eres un mal papá, pero si tú estás seguro de lo que estás haciendo, no cedas, porque yo siempre parto que los papás, si dijeron que no, pusieron un límite, por algo es. Entonces esa decisión debe mantenerse en el tiempo y a eso hago referencia con la consistencia. Tú puedes consolar, puedes ponerte en el lugar del niño, pero no puedes ceder porque si no le estás dando un doble mensaje. Y los niños, para que tengan estructura, debe existir consistencia, inclusive no solamente del papá, sino de todos los progenitores o cuidadores principales, para que el niño sepa que si se dijo que no,
todas las personas van a decir que no, y de esa forma es que el niño va a introyectar el límite, no hay otra. Esa es una manera de protestar de parte del niño. Sí. Y el ignorarlo, como acabas de mencionar, es una forma de poner un límite. Que otras herramientas pueden tener a mano, o con las cuales puede contar un papá, para controlar y poner disciplina? Bien, ejemplo. sí, bueno, más que ignorar, yo siempre parto de no ceder, que quizás es distinto. Para colocar disciplina, bueno, infórmale a tu niño cuáles son las cosas que sí puede hacer, las cosas que no debe hacer, y las si no consecuencias. las puede hacer y las hace, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, tiene que ver muchísimo con la edad del niño. Por ejemplo, en el caso, porque siempre me dicen, habla de los adolescentes. Un adolescente debe tener responsabilidades en la casa, y no desde la adolescencia, desde los primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, si no recoges tu plato, si no tiendes tu cama, no vas a poder ver televisión. Hasta que no arregles tu cuarto, no podrás ceder y ver televisión. Por poner un ejemplo, a lo mejor el tema del televisor... es quitarle lo que le gusta. Exacto, porque a lo mejor si al niño no le gusta ver televisión, esa sanción no va a funcionar. Claro. Entonces tú como papá tienes que saber qué es lo que le gusta a tu niño. Te corto tu mesada, no vas a una fiesta, prohibida las llamadas telefónicas, te quito el celular. Sí. Y los niños todos aprenden porque tienen, aprenden con acciones concretas, porque el pensamiento de los niños es concreto. No basta con hablar. Yo quisiera, si la gente incluso puede llamar y que me digan que con solo hablar la gente aprende. Fíjate que nosotros como adultos, ¿por qué nos comemos la luz en Venezuela? Porque no hay una sanción real, y eso que el adulto tiene un pensamiento más abstracto, pero siempre nos guiamos por las consecuencias de nuestras actuaciones. Cuando vamos a otro país, porque si somos mejores ciudadanos, porque sabemos que va a haber una multa, porque sabemos que si hay disciplina, porque sabemos que la autoridad es consistente, sin gritar, simplemente mira, toma tu multa y punto, no tengo que discutir. Si después de seguir todas esas recomendaciones que ya nos dio para poner en disciplina, y a pesar de ese papá ser amoroso, es consistente, es decir, pone normas que él mismo cumple, de verdad poner límites, pero con aquello que le gusta más al niño, y no castigándolo ni utilizando el maltrato físico ni emocional, y todavía el niño no hace caso. ¿Qué hacer? Porque yo me imagino que también las normas para poner límites va a variar en función de que todos los niños son distintos. Entonces, además que, como también creo que lo mencionaste en la parte anterior, no todos los niños son iguales. O sea, no es la misma la disciplina para un niño menor a los 5 años que un niño entre 5 y 10, o con los adolescentes, por ejemplo. Sí, hay varias cosas que hay que considerar. Todos los seres humanos aprendemos bajo los mismos formatos. ¿A qué hacemos referencia con las individualidades? En un poco el ejemplo anterior. Si tu hijo no le gusta la televisión, no tiene sentido que lo sanciones diciéndole no vas a ver televisión. Esa es una de las diferencias individuales que todos debemos tomar en cuenta. Pero todos aprendemos bajo los mismos formatos, es decir, conducta que no tiene consecuencia va a tender a repetirse. Difícilmente, María Laura, un niño es mal portado siguiendo estas 3C, como quien dice, consistencia, coherencia y cariño. Muy difícil. Aun cuando pues apliquemos estas 3, digamos, tips o estas 3 claves, el niño sigue presentando dificultad conductual, es momento, por supuesto, de ir a un especialista que evalúe, porque puede ser pues que haya un niño que tenga hiperactividad, déficit de atención, que tenga dificultad pues para acatar la norma, como por ejemplo un niño que es oposicionista desafiante, y eso está dentro del manual de los trastornos, en este caso de psicología, que es lo que nosotros llamamos el DSM-5. ¿Y qué hace que un niño presente esa condición? Bueno, posiblemente hay aspectos biológicos allí que pudieran estar explicando, más por supuesto el ambiente y la dinámica familiar. Fíjate, a lo mejor tenemos un papá que es verdad que sigue las normas, que es congruente, que es consistente, pero si tenemos en el entorno a la abuelita que está desautorizando el papá, por supuesto que está saboteando, exactamente, está saboteando el trabajo del progenitor. Entonces el niño empieza a pescar en río revuelto y empieza a tener dificultades conductuales, aun cuando el papá o la mamá de pronto fijen los límites y sean... o sea, el papá poniendo límites o la mamá poniendo límites, y entonces el cónyuge pues no haga su trabajo. Exactamente. Entonces, además de estas 3C, hay algo bien importante que es el trabajo en equipo. Cuando digo trabajo en equipo, no hago referencia a que papá y mamá van a trabajar en equipo en contra del niño, no.
entendiendo que en la familia hay En pro del jerarquía, niño. por supuesto, hay una jerarquía, que los papás ocupan un lugar y una posición distinta a la del niño, y debe ser así. Los papás son los que guían, los papás son los que protegen, los papás son los que ponen límites, los papás son los que dan amor, los niños en este caso reciben todo eso. Cuando nosotros, por ejemplo, consensuamos todo, hacemos que el niño decida absolutamente todo. He tenido papás que en plena consulta, mi amor, ¿quieres volver a la consulta del psicólogo? Un niño no está en la capacidad de decidir eso. Un niño puede decidir qué ropa se va a poner. Un niño no puede decidir si ir al colegio o no. Bueno, las consecuencias de un papá alcahuete, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, Doctora. sí, hoy día estamos criando la generación de niños más ansiosos. Cuando nosotros le adjudicamos esa responsabilidad o pensamos que nuestros hijos son nuestros panas, yo quiero pensar que los papás hacen referencia a que tienen un vínculo cercano, de confianza, de comunicación abierto, eso es excelente. Pero de allí a que tú le cuentes tus problemas a tu niño o lo trates como un adulto, hace que el niño empiece a generar conductas ansiosas, porque le estás dando un paquete que el niño no puede lidiar. Por lo desde el menos punto no de a vista esa edad. emocional. Exactamente, exactamente. Entonces los papás deben tener muchísimo cuidado de no traspasar y tener bien claro que en la familia debe haber una familia que no es disfuncional, tiene muy claro dónde están los límites, dónde está el alcance de cada quien y respeta la jerarquía. Cuando esto se hace de forma difusa, donde nadie sabe quién es quién, pues genera muchísimo caos y por supuesto que eso va en detrimento de un comportamiento sano y adecuado de nuestros hijos. ¿Qué pasa en el colegio? ¿El colegio debería tener un rol en particular para apoyar y complementar la educación y los límites puestos en casa? ¿Hay o debe haber una comunicación entre papás y profesores? Totalmente. Lamentablemente, hace años, cuando los docentes le comentaban a los papás acerca de un comportamiento de los niños, los papás trabajaban en equipo con el docente. Hoy día, inclusive podemos ver fotos, caricaturas, donde es el papá que le reclama al docente y lo peor delante del niño. Si tú tienes un reclamo que hacer el docente, hazlo aparte. Entonces sí, el docente tiene una función importante que no solamente que el niño aprenda material académico, sino también reforzar los valores, trabajar en consonancia con los papás. Y cuando hay un divorcio allí, por supuesto que el niño entonces empieza a desplegar comportamientos distintos. A veces los papás dicen, no, es que mi hijo es bipolar, un término que utilizan de forma muy coloquial para irresponsable, irresponsable, exactamente, para referirse a que no, en el colegio es bien portado, pero en la casa no, o al revés, no, pero en mi casa es bien portado, no sé por qué en el colegio no, porque los niños también aprenden por discriminación. Si en el colegio, por ejemplo, no hay límites, no aplican consecuencias, porque además tenemos muchísimo miedo a la logna, que es el coco, porque además ni siquiera la hemos leído. Entonces, indudablemente que el niño allí, pues, va a desplegar comportamiento mucho más inadecuado que en la casa, que a lo mejor sí hay como más estructura. Entonces, eso es discriminar. Entonces, los niños saben, son muy inteligentes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a dar las redes sociales para que la gente pues pueda hacer contacto y plantear sus inquietudes de manera directa. Bien, pueden seguirme por todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Dra la Chica. Allí de verdad siempre posteo información con tips importantes, precisos, de verdad que pueden seguirme por allí. Es @DRA la chica, Sí. doctor abreviado, entonces @DRA la chica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.